Hemos estado ya por 3 semanas, esta es nuestra cuarta semana en esto que se llama el proyecto de la familia, y espero que para estas alturas ya tengamos un concepto bastante sólido y bastante concreto de la familia. Pero el reto para muchos de nosotros es recordar o pensar cómo es que inició esta conversación, y vivimos en una cultura en la cual este concepto de la familia tristemente es un reflejo de la vida. ¿Qué quiero decir con ello? Que la mayoría de la gente hoy en día en esa cultura tiene su manera de pensar en la vida, o su manera de ver la vida, es la manera en que muchas veces vemos las caricaturas de Charlie Brown y de Snoopy. ¿Saben de qué estoy hablando? Charlie Brown y Snoopy. Si Charlie Brown típicamente lo que hace, y ustedes lo han escuchado anteriormente, él agarra el arco, agarra la lanza, y típicamente lo que hace es, cuando pone la lanza en el arco y suelta la lanza y pega en la pared, lo que hace es que después de que entró la lanza en la pared, él va y toma su pintura y empieza a dibujar lo que sería en inglés se llama bullseye, el tiro al blanco. Ya cuando la lanza pegó, en lugar de tener el tiro al blanco primero, él primero pone la lanza y luego lo dibuja, porque de esa manera nunca le va a errar. Entonces, muchos típicamente así es como hemos hecho decisiones en la vida. Y en esta cuestión de la familia no es la excepción, de tal manera que tenemos una generación que, si no tenemos cuidado, estamos confusos en qué es la familia o cómo es la familia, de tal manera que el video que acaban de ver, llegar a una edad en los cuales podamos celebrar 50 años de matrimonio, créanme que no va a ser por accidente. Llegar a celebrar el poder construir una vida juntos no va a ser por accidente. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, para muchos de nosotros, e inclusive, si no me equivoco, va a salir una película de su documental del señor Mario Moreno. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Ok, entonces películas de él como Cantinflas, okay, son las que nos recuerdan esta generación, que la mayoría de nosotros, especialmente en este culto, este tipo de cuadros o películas solamente los conocimos por películas, pero no fuimos parte de esa generación, porque típicamente estos cuadros son vividos o son hechos, estas fotos, en los 1950. Entonces son cosas del pasado, pero hoy en día mucha gente quisiera regresar a ese cuadro, porque ese cuadro es el que nos da ciertas características. En los 50, por ejemplo, a nivel estadística, cuando se hablaba de 100 chamacos, 100 niños de 15 años para abajo, 65, fíjense bien, 65 de 100 vivían con ambos padres. Y cuando digo 65 de 100, la implicación es esto, es que los 65 de 100 niños eran los que vivían con ambos padres, de los cuales, regresando al cuadro, típicamente él era el que se ganaba el pan. ¿Y qué hacía ella? ¿Estaba en dónde? En casa. ¿Okay? Entonces, es lo que estoy describiendo con esto. 65 de 100, ese es el típico cuadro. 18 de 100, en los 50, eran niños que vivían en hogares de doble ingreso. No era común que la mujer trabajara. Simplemente así era la vida en ese tiempo. En los 50, 1 de cada 350 niños vivían con una mamá o con un padre de familia, el cual nunca se había casado. 1 entre 350. Esta realidad es muy difícil de procesar, ¿no es cierto? Es foránea en nuestra cultura. Es tan foránea como este cuadro. Porque si esa foto yo la pusiera ahorita, ese cuadro así en nuestro tiempo, adivinen cómo se vería eso. Igual, mamá, papá e hijo. ¿Qué estuvieran haciendo? No viendo una televisión. ¿Estarían en qué? Tal vez texteándose entre ellos. Es como platicarían, mandándose textos entre ellos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra realidad? Hoy en día, en los años que vivimos, 22 de 100 viven con ambos padres. En lugar de 65 son 22 ahora. ¿Ok? 23 de 100 son los que viven con un papá o mamá soltera, específicamente mamá soltera, de la cual la mitad de esas madres son madres que nunca se han casado. 7 de cada 100 viven con un padre de familia que vive en inglés se dice cohabitation, que significa unión libre. 7 de cada 100. 6 de cada 100 viven con un padre de familia soltero o con sus abuelos. Y 34 de cada 100 son los que viven en un lugar de doble ingreso con padres casados. Entonces, tenemos estas diferencias, y lo que quiero que entendamos esta mañana, que voy a repetir, que he dicho muchas veces y
y que voy a volver a enfatizar esta mañana y que espero que esta serie nos ayude a asimilar y a recordar de este principio. Independientemente de la comparación de los 50 a la era del siglo XXI, independientemente de lo que pasó anteriormente y lo que sucede hoy en día, Dios siempre está en control. Ese es el punto de la historia. De que hasta cierta manera, escuchen esto, hasta cierta manera, si nosotros queremos creer en Dios o no queremos creer en Dios, es irrelevante hasta cierta manera. Es requerido que creamos en Dios, pero lo que quiero decir es esto, es que la voluntad de Dios siempre se va a hacer. No estoy afirmando ni estoy implicando que esta situación de decir en los 50 era 1 por cada 350 niños que vivía con una madre o un padre soltero, porque nunca se ha casado. No estoy hablando de que esa diferencia que tenemos hoy en día, de decir hoy en día que 23 de cada 100 viven con una mamá soltera. No estoy diciendo que esto es aprobado por Dios. No estoy implicando eso. Todo lo que estoy diciendo es que la Biblia es bien clara cuando es algo aceptable y no aceptable. Pero lo que estoy diciendo es que la voluntad de Dios siempre se hace independientemente. Entonces, bajo estos principios quiero que analicemos esto. La definición del matrimonio, sus hojitas. La definición del matrimonio y de la familia como consecuencia de esto es literalmente el expresar. Esa es la razón por qué somos parte de una familia, para expresar la imagen del Dios que nos creó. La primera semana y segunda semana de esta serie, que básicamente hace 15 días y luego 3 semanas, es que hablamos acerca de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y parte de lo que dijimos es que esta imagen y semejanza no es otra cosa, por favor escuchen eso, no es otra cosa más que Dios simplemente viendo a la humanidad y diciéndole, vayan y háganme famoso. Dios está depositando en nosotros la fama y su reputación, de tal manera que la familia y el matrimonio tienen la habilidad de poder expresar quién es Cristo. Pero la familia y el matrimonio también tienen la habilidad, porque eso es parte del paquete, tienen la habilidad de confundir a la gente de quién no es Cristo. Todo está en la familia, de tal manera que la pregunta ahora es ¿cómo llegamos a expresar la imagen de Dios? Y esta es la respuesta. Lo hacemos a través de cuando ejercemos dominio por medio de sumisión. Obviamente Pablo en Corintios, obviamente Pablo en Efesios, Pedro en primera de Pedro, en segunda de Pedro, habla acerca de que esta sumisión es mutua. En otras palabras, eso es lo que implica. Lo que implica es que cuando nosotros descartamos esta definición y pensamos que la familia o el matrimonio es simplemente para mi beneplácito, de que él me conviene, ella me conviene, o la clásica, él me atrae, y como él me atrae y me gusta y me he enamorado, eso automáticamente justifica que yo esté con ella o con él, o que me case, o que me entregue a él o a ella. Cuando hacemos eso, la implicación es que violamos este principio y hacemos exactamente lo opuesto. Entonces, si no estamos literalmente expresando la imagen de Dios o la fama de Dios, ¿qué fama estamos expresando? La de nosotros mismos. Y hasta ayer que chequeé, ninguno de nosotros ha muerto y resucitado el tercer día. Así es que ninguno de nosotros somos dignos de ser exaltados. ¿Me explico? Entonces, en esta vida no hay opción. O expresas y proclamas y expandes la fama de Dios, o expresas, proclamas y expandes tu propia. En otras palabras, aquí está el punto. Consejería matrimonial esta tarde que nos entre en la cabeza que tu fama no es la más importante. Porque consejería matrimonial es simplemente cuando una persona, uno de los dos o los dos, están amachados a decir, hey, es como yo digo, y aquí están mis razones, y aquí y consejería matrimonial es simplemente tratar de quitarte de esa mentalidad de que es tu fama, es tu agenda, es lo que tú piensas, es lo que tú sientes, es tu argumento, son tus sentimientos, es como te educaron, es lo que pasó, tú ya sabías. Y en inglés se usa la palabra entitlement, es cuando piensas que eres tú, todos te deben, se trata de tu persona. Entonces, por eso estamos hablando de esta sumisión y de este dominio. Vean lo que dice aquí, esto es lo que la palabra se enseña en el capítulo 2, versículo 24. Dice, por eso es que el hombre, ¿qué cosa? Va a dejar, tiene que dejar a su padre y a su madre. Es por eso que el hombre tiene que unirse a su mujer, y es por eso que el hombre, al unirse, ellos dos se funden o se unen en una sola carne, dice la versión antigua. Esta versión dice que se unen a un solo ser. Entonces, esta cuestión de la familia, del matrimonio, otra vez, escuchen lo que está diciendo. El mensaje del capítulo 2 de Génesis es que después de que Dios
Dios creó al hombre, creó a la mujer y los puso juntos, establece este principio que tiene que el hombre que dejar a su padre, tiene que ver a su madre. Lo que vamos a hacer por los próximos minutos es simplemente tratar de entender nosotros, por favor escuchen esto, tratar de entender nosotros que Dios está hablando a una pareja de las cuales no tenían padres. Entonces la pregunta es, ¿a quién iban a dejar Adán y Eva? Si son los primeros de haber sido creados. ¿A quién está hablando Dios cuando dice que deje a su padre y a su madre para unirse a su mujer? Porque ellos no viven de un contexto donde haya papá y mamá. Entonces, lo que yo creo que está implicando es esto. Número uno, está implicando que este pasaje está principalmente hablado hacia Adán y Eva pensando en sus hijos. Entonces, hablamos del concepto de educar a los hijos de tal manera que ellos, a su debido tiempo, dejen a mí, dejen a mi esposa y se escojan a alguien para que se unan y sean una sola carne. Aquí está el reto. Yo pienso que este pasaje está más que nada dirigido a los padres que no sabemos cómo dejar a los hijos irse. ¿Ok? En otras palabras, padres de familia que estamos solapando y tolerando la violación de esa definición. Padres de familia que literalmente no entendimos que por muy hermoso que fue el nacimiento de nuestro hijo y de nuestra hija, por muy hermoso que ha sido verlos ser formados y el embarazo, cuando recién nos casamos y bla bla bla, y todo eso que fue algo hermoso y único, aquí está el final de la historia. Esas criaturitas que nacieron hace 15 años, 22 años, 12 cuando nacieron, literalmente son enemigos de Dios. Nacieron muertos espiritualmente. La implicación es que esas criaturitas hermosas que llamamos hijos, si no son redimidos por la sangre de Cristo, su destino es el infierno. ¿Ah? Yo sabía que no les iba a gustar, porque estoy hablando de sus hijos, de mis hijos. ¿Ok? Pero la realidad es esta: cuando nuestros hijos nacieron, por naturaleza son lo que en inglés se le llama takers. Por naturaleza ellos son los que dicen, véngase para acá, todo para mí, primero yo, después yo y el último yo. Eso es lo que somos por naturaleza todos. La implicación es que cuando Cristo te salva y cuando ahora su agenda es más importante que la tuya, te haces un dador. You're a giver instead of a taker. Entonces, ¿cómo le haces para tomar a este ser que nació de tu hogar, de tu amor, de tu matrimonio y entender que es por naturaleza alguien que va a tomar en lugar de dar? ¿Cómo le haces para transferir eso? Es el Evangelio. Entonces, la implicación de este pasaje es que es el padre y madre que entiende que el propósito de criar a los hijos, de traerlos al mundo, es para que un día se unan. Ahora, obviamente aquí está el comercial. Es un porcentaje muy pequeño en nuestra cultura, sociedad, que no se van a casar, que se van a quedar solteros. Y si ese es el caso de uno de sus hijos, no hay nada malo con ello. Lo único que yo diría es eso: es que si no se van a casar, necesitan hacer decisiones sabias y prudentes. Y parte de ello es que no le anden haciendo el enmascarado. ¿Sabes qué se va a pasar? Porque si vas a tener ese don de celibacy, que se abstienen de matrimonio y que se quedan literalmente sin relaciones sexuales, la Biblia es bíblico, pero es un porcentaje muy pequeño. El punto de la historia es que la sexualidad no es en sí el enfoque de todo eso, es parte de ello, porque habla acerca de la unión a la mujer y los dos se funden a ser un solo ser. Entonces, aquí es donde tenemos que entender esto. El matrimonio literalmente se deletrea legado. Y ese legado, porque otra vez, este concepto de dejar y unirse está basado en que Adán y Eva están asimilando y tomando este concepto del matrimonio. La unión que tengo yo con ella es literalmente para construir un legado, porque el evangelio tiene que pasar de generación en generación. Inclusive, la amenaza de hoy en día, de estos movimientos radicales del Islam, de los musulmanes, la amenaza en un momento dado no es tanto la doctrina, que es errónea, no es tanto que son enemigos del evangelio de Jesucristo. ¿Saben cuál es la amenaza? De que estos hombres y mujeres saben exactamente cómo discipular una generación, porque ¿dónde empieza el discipulado? Esa es la amenaza de esta gente. Ese es el éxito que están teniendo. A eso le agregamos la pasividad de nosotros como occidentales, los que vivimos en este lado del mundo, y que le delegamos el discipulado ¿a quién? A la iglesia, a la escuela, a alguien más. Y pensamos que el discipulado es una clase de escuela dominical, lo cual es importante en la clase dominical, pero eso no es discipulado. Discipulado es lo que pasa ¿dónde? En el hogar.
Discipulado es como yo como padre pago mis taxas o no pago mis taxas. Discipulado es como yo trato a mi esposa o como no la trato a mi esposa. ¿Sí me explico? Eso es